Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. ¿Qué es días extraños? ¿Qué sentido tiene un podcast como este? A veces me gusta pensar que es como un mapa de territorios inexplorados, porque en el fondo todos somos exploradores de la vida. Cuando llegamos a este mundo tenemos una hoja en blanco y como esos antiguos pioneros, esos exploradores, lo vamos llenando de líneas, de caminos, de mares, de lugares en los que habitan monstruos, de puertos seguros, de tesoros que hemos hallado a lo largo de nuestros viajes. Pero en ese mapa, en todos los mapas, hay zonas prohibidas. Zonas en las que habita lo desconocido o zonas que ha acotado alguien para que no entren extraños, para que no se sepa lo que se hace en ellas. Y aquí intentamos cartografiar algunos de esos lugares, a veces con más fortuna, otras con menos. Intentar hacer un esquema rudimentario por si a alguien le apetece aventurarse en lo desconocido. Porque una de nuestras señas de identidad como especie es que somos osados, somos exploradores, queremos saber lo que hay ahí fuera. Y nuestra vida, la de todos y cada uno de nosotros, ha sido así, una exploración incesante, un continuo contestar a preguntas: ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué me espera tras esta decisión? Cada vez que elegimos un camino, exploramos un nuevo territorio, tierra incógnita, lugares como aquellos que se dejaban en blanco en los antiguos mapas. Y cada vez que elegimos un camino dejamos otras sendas sin explorar, pero la vida es elección continua. Y tomamos nuestros riesgos y asumimos nuestros retos, así hasta la próxima encrucijada. Y lo increíble de este mundo, lo increíble de la vida, de esta aventura maravillosa, es que hasta los más viajeros, hasta los más osados, hasta aquellos que nos dan envidia, porque han vivido lo que consideramos vidas interesantes y han tenido experiencias que nos hubiese gustado tener a nosotros, hasta esos han experimentado una fracción ínfima, pequeña, diminuta de lo que se puede experimentar. Han visto una fracción ínfima, pequeña y diminuta de lo que se puede ver. Y cuando te haces consciente de lo poco del mundo que podemos experimentar, incluso esos privilegiados, la sensación es absolutamente sobrecogedora. Vivimos limitados, atrapados en un solo cuerpo, en un solo tiempo, en un solo lugar, en una sola circunstancia. Soy un hombre español de mediana edad que hace podcast a principios del siglo XXI. Y ya está. Podré vivir más o menos cosas, podré ir a más o menos sitios, pero esa es mi limitación, mi circunstancia. Nunca podré saber qué es ser una cortesana francesa en la corte de Versalles, un pescador chino de la dinastía Ming, un revolucionario ruso, una enfermera de guerra. Y aún así nuestra ansia de explorar, de experimentar, nos hace buscarnos muletas para suplir esas limitaciones. Están las novelas, las series, los videojuegos. Queremos romper nuestra limitación, seguir explorando otras vidas de forma vicaria a través de nuestros ojos. Y eso está bien, eso está maravillosamente bien, pero nunca deberíamos olvidarnos de vivir nuestra propia aventura, de trazar nuestro propio mapa.
de adentrarnos en lo desconocido, de ir, como decían al principio de Star Trek, valientemente donde ningún ser humano ha ido antes. Estamos aquí de paso. Algo, aunque sea solo el azar, y mira que yo lo dudo, nos ha regalado una vida. Y yo tengo mi papel, tú tienes el tuyo. Y si con estos podcasts consigo que al menos uno de vosotros incluya en su mapa una nueva anotación, aunque sea pequeñita, gracias a lo que ha oído en días extraños, sentiré que por mi parte este extraño viaje ha tenido sentido. Comenzamos. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no hero. Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado controvertidos, demasiado extraños, demasiado desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños con Santiago Camacho. A los amantes de las cosas extrañas hay que reconocer que las sociedades secretas nos fascinan. Bilderberg, Illuminati, Rosacruces, la Mano Negra, el Priorato de Sion, la Garduña y la francmasonería en sus más variadas acepciones han servido para especular, para trazar las más variadas teorías de conspiración. Y bueno, algunos de estos grupos existen, otros tienen puesta en duda su mera existencia, pero todos ellos son extraños. Tienen extraños propósitos, extraños ritos, se reúnen en extraños templos, ataviados con extraños ropajes. Pero para nosotros aquí en días extraños, precisamente lo extraño es lo normal. Así que vamos a dar un doble salto mortal con tirabuzón, y dentro de un mundo que ya de por sí es bastante raro, como es el de las sociedades secretas, vamos a buscar las más raras, las más chocantes, las más excéntricas, ya sea por sus creencias, por sus ritos, por sus costumbres, por sus propósitos. Algunas existieron y no se ha vuelto a saber de ellas. Otras es posible que sigan en activo. Algunas son grupúsculos de chalados inofensivos. Otras fueron agrupaciones de gente realmente peligrosa. Y lo más inquietante es que solamente estamos hablando de sociedades secretas de las que hemos conocido de alguna forma su existencia. Porque las verdaderas sociedades secretas son aquellas que jamás salen del anonimato. A lo mejor esas son las más extrañas, como la primera de la que vamos a hablar en este programa. En la Universidad de Arizona, alumnos, exalumnos, empleados, curiosos, conspiranoicos, un montón de gente se ha sentido intrigada con lo que se denomina el misterio Mayday. El misterio que comenzó hace mucho tiempo, un 1 de mayo, a principios de la década de 1970. Desde entonces y hasta hoy, cada 1 de mayo, y en otros momentos aparentemente aleatorios durante el año, personas desconocidas o una sociedad secreta relacionada con el campus han estado publicando anuncios extraños, anuncios crípticos en el periódico de la universidad que se llama The Daily Wildcat. Esos anuncios son misteriosos, son insólitos,
Son acertijos aparentemente lógicos, pero también profundamente ilógicos y desde luego muy adictivos. Cada uno de esos anuncios publicados a toda página es un enigma, es una especie de rompecabezas que nadie ha conseguido resolver, que se sepa, porque es tremendamente complejo. Hay que tener conocimientos de historia, de geografía, matemáticas, conocimientos de ciencias superiores, lenguas actuales y antiguas, religiones del mundo, tanto extinguidas como actuales, y para resolverlo se cree que haría falta una persona de increíble cultura y de inteligencia igualmente notable. En 1997, un estudiante de la universidad llamado Brian Hans empezó a investigar, fue recopilando todos y cada uno de estos anuncios que se encontró e intentó localizar la fuente. Lo primero que se encontró en el periódico de la universidad es que básicamente nadie sabía quién los publicaba. Alguien pagaba el espacio publicitario, mandaba el original y ya está. No había más datos. Pero sus pesquisas parece ser que llamaron la atención de una misteriosa sociedad secreta que se hacía llamar el Orfanato. Le hicieron llegar cartas y nuevos mensajes con nuevos rompecabezas e incluso monedas de oro y dinero que le decían que podía gastar libremente. Finalmente consiguió contactar con un abogado llamado Robert Truman Hungerford, que era la fuente de los anuncios. Afirmaba que él no era el autor, sino estar trabajando para un cliente, y bueno, aquello podían ser, según él, los desvaríos de un loco, pero como ese loco era su cliente, pues el secreto profesional impedía que revelase su identidad. Así que a día de hoy los anuncios se siguen publicando, nadie sabe si el orfanato es una sociedad secreta real o un mito, y el misterio Mayday de la Universidad de Arizona continúa tan vivo como hace décadas. La línea que divide las sociedades secretas de las sectas a veces es muy fina, y de hecho hay sectas que acaban convirtiéndose en sociedades secretas porque sus ritos, sus creencias, sus prácticas son demasiado extrañas, son demasiado inaceptables para el común de la sociedad. Y esto es lo que les sucedió a los Clisti, una secta que surgió dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa en el siglo XVII con las enseñanzas de un campesino llamado Danil Filipovich. Fueron considerados heréticos y perseguidos por la Iglesia Ortodoxa rusa, y no es de extrañar, porque no se preocupaban mucho ni de los sacerdotes, ni de los santos, ni de la Biblia. Pensaban que sí, que Jesucristo había sido una encarnación de Dios en la tierra, pero que eso no era un incidente único y aislado. Podía ocurrirle a cualquiera, bastaba con entrar en comunión con el Espíritu Santo. De hecho, ellos se llamaban a sí mismos los Cristoveri, los creyentes en Cristo. Lo de Clisti venía de la palabra rusa klist, que significa látigo. Y es que la autoflagelación era una de sus señas de identidad, pero la cosa se pone más rara todavía, porque, por ejemplo, pensaban que ser virtuoso era tremendamente pretencioso. La virtud era pecado de orgullo. Así que la única forma de salvación era precisamente pecar, pero no de orgullo, sino de todas las demás maneras posibles. Así que en sus ceremonias rituales, que se llamaban Radenji, se embarcaban en las orgías más desenfrenadas que imaginarse pueda. De hecho, los miembros no estaban autorizados a casarse, porque el sexo entre marido y mujer era considerado una abominación. Así estaban las cosas. Pero todo esto era de puertas adentro, porque los miembros, para evitar el escrutinio de la Iglesia Ortodoxa rusa, se hacían pasar por devotos creyentes e impecables practicantes.
Como colofón diremos que el más célebre integrante de esta sociedad secreta fue ni más ni menos que Rasputín, y que la secta, que se calcula que en sus mejores tiempos llegó a tener más de 200.000 seguidores, según los expertos en el tema, sigue todavía viva y oculta en Rusia. Y como parece que en este mundo cada cosa tiene su contrario, los Klisti tenían también en Rusia su perfecto opuesto, los Skoptsi, que viene a querer decir los castrados. Es curioso que dos sociedades secretas completamente opuestas en sus planteamientos naciesen en el mismo sitio y en la misma época. Y mientras los Klisti pensaban que el camino para la salvación iba a través del pecado, los Skoptsi pensaban justo lo contrario, que el pecado debía de ser erradicado del ser humano a toda costa, sin reparar en medios, por terribles que estos pudieran parecer. Según su extraña lectura de la Biblia, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, se llevaron consigo el fruto prohibido, y este se convirtió en los órganos genitales de los hombres y los senos de las mujeres, lo que convierte a los Skoptsi en acreedores de estar aquí en esta lista de las sociedades secretas más extrañas de todos los tiempos. Era el remedio que encontraron a su peculiar problema teológico. Y ese remedio no era otro que hacer regresar a sus cuerpos al estado de gracia previo a la expulsión del paraíso. Ya os podéis imaginar cómo. En el caso de las mujeres se amputaban los senos y los labios vaginales. En el caso de los hombres, o bien se los castraba, lo que se denominaba el sello menor, o bien se amputaba completamente todo el aparato genital, lo que se denominaba el sello mayor. Y para añadir más virtud y valor a su sacrificio, obviamente esto se hacía sin anestesia y luego las heridas eran posteriormente cauterizadas, lo que en la jerga del grupo se llamaba el bautismo de fuego. De hecho, según el grupo fue evolucionando, se utilizaban métodos cada vez más salvajes para llevar a cabo la amputación. Aquellos que habían pasado por este atroz rito de iniciación podían asistir a las reuniones de la sociedad secreta completamente vestidos de blanco como signo de distinción. De hecho, se les llamaba las palomas blancas. Y creían que cuando hubiera 144.000 de estas palomas blancas, Cristo regresaría a la tierra. Nunca lo consiguieron, y de hecho la sociedad secreta se cree que desapareció en 1930. En los años 60 se publicó un libro de referencia sobre el tema que estamos tratando hoy. Se titulaba Las sociedades secretas ayer y hoy. Y nadie sabe quién es su autor, simplemente era obra de un seudónimo, Arcón Daraúl, y es un libro repleto de información curiosa sobre este tema. Y entre esa información curiosa está la historia de una sociedad secreta llamada la Orden del Ángel del Pavo Real. Una sociedad secreta que al parecer florece en los barrios más elegantes de Londres. Sus reuniones se distinguían por danzas extáticas y giratorias al estilo de las de los derviches, al ritmo de un tambor y frente a una estatua de piedra de 2 metros y pico de altura, representando un pavo real con la cola extendida. Según Daraúl, la sociedad secreta fue fundada en 1913 por un expatriado sirio y afirmaba que en sus rituales tanto la cábala como la numerología tenían un papel francamente importante. Pero salvo algún que otro detalle, como que las logias se llamaban jalcas y tenían que tener al menos 7 miembros,
pues no daba mucha más información y tuvo que llegar la guerra de Siria actual, para que descubriéramos finalmente de dónde salía esta orden del ángel del pavo real. ¿Os acordáis de los yazidíes, este grupo religioso que fue torturado, esclavizado y prácticamente aniquilado por el Estado Islámico, que los acusaba de ser adoradores del diablo? Pues resulta que los yazidíes en realidad son adoradores de una deidad llamada Melek Taus, que resulta que traducido es el ángel del pavo real. Y la pregunta aquí es cómo una religión prácticamente desconocida de un rincón remoto de Siria termina convirtiéndose en una sociedad secreta integrada por miembros de la alta sociedad británica. Pues a lo mejor tiene algo que ver con que la enseñanza de los sacerdotes yazidíes incide especialmente en ejercicios y disciplinas para mantener los sentimientos, las emociones, bajo el más estricto dominio de la voluntad, algo que, si eres miembro de la élite, resulta de muchísima utilidad. En África Occidental existió, y es posible que todavía exista, una siniestra sociedad secreta llamada la Sociedad del Leopardo, también conocida como los Hombres Leopardo o ECPE. Era una sociedad secreta formada solamente por hombres que por las noches vestían pieles de leopardo, máscaras que se asemejaban al animal y unas afiladísimas garras de acero con las que salían a cazar seres humanos, con el propósito de canibalizarlos. La creencia era que comerse los órganos y la sangre de sus víctimas era la fuente de la fuerza sobrenatural de este grupo. Los primeros registros de la existencia de esta sociedad secreta aparecen en 1870 y los últimos asesinatos que se les han atribuido se produjeron en 1980. Su periodo de máximo esplendor fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde se cobraron hasta 81 víctimas en Nigeria en un periodo de tan solo 2 años. A primera vista parecía que las víctimas habían sido atacadas por un animal, posiblemente por un leopardo, pero si intervenía un forense se daba cuenta de que las garras de acero dejaban cortes totalmente limpios y que los órganos que más tarde serían devorados, habían sido extraídos con precisión quirúrgica. No había marcas de dientes ni desgarros, solo frío acero y crueldad. Parecían no tener ninguna preferencia especial por algún tipo de víctima, simplemente eran crímenes de oportunidad. Cuando pillaban a alguien solo, de noche, se abalanzaban sobre él y cometían sus terribles actos. Inspiraban entre la población un temor reverencial, y no fue hasta que un policía consiguió abatir a uno de ellos que se cayó el mito de que tenían poderes sobrenaturales, y entonces empezaron a llegar los informes, las pistas, los chivatazos que condujeron en 1948 a la detención de 73 miembros y al descubrimiento de su templo, donde había un altar cubierto de sangre humana y huesos y una grotesca efigie de un ser mitad leopardo, mitad humano. A veces una sociedad secreta terrible se puede esconder bajo un nombre aparentemente inofensivo. Eso es lo que ocurría con las cabras. Puede parecer un nombre ridículo, pero en la década de 1770, en la zona de Europa delimitada entre Lieja, Eindhoven y Düsseldorf, entre los Países Bajos, Bélgica y Alemania,
No había grito que despertase más terror que el de que vienen las cabras. Y no era para menos. Ese grito anunciaba saqueos, iglesias y castillos quemados hasta los cimientos, asesinatos. Los siervos que vivían oprimidos por el día, por la noche se ponían su máscara de cabra y se cobraban venganza en la carne de sus señores. Su iniciación era en un claro del bosque, donde eran drogados con algún tipo de pócima alucinógena y se les subía a una cabra de madera que podía girar sobre un eje. Y una vez había montado, se le hacía girar una y otra vez, cada vez más rápido, y entre el alucinógeno y el mareo, el candidato tenía terribles visiones en las que visitaba el infierno y se le aparecía el mismísimo Satanás en forma de macho cabrío para investirle presuntamente con poderes sobrenaturales. De hecho, las poblaciones aterrorizadas pensaban eso, que el diablo en persona ayudaba a las cabras en sus correrías. Aquella zona se mantuvo en pie de guerra durante muchos años. Nadie vivía tranquilo. Los señores desconfiaban de todos sus sirvientes, pues cualquiera de ellos podía ser una de esas malditas cabras que lo degollase por la noche. La represión fue terrible. Tan solo entre 1772 y 1774 fueron juzgados más de 400 cabras, condenados a la horca o peor aún, a ser descuartizados vivos. Y aunque la sociedad fue desmantelada hace ya mucho tiempo, todavía su recuerdo pervive en aquella zona. La Revolución Francesa supuso una época de terror. La guillotina subía y bajaba sin descanso y una envidia, una denuncia falsa o simplemente que nacieses con el apellido equivocado podía dar con tu cuello en el cadalso. Pero hubo quien se ocupó de igualar las cosas y de que el terror también visitase las casas de aquellos que denunciaban o cometían abusos e injusticias. Y así, por la noche, los abusos de la revolución eran vengados con actos de incluso mayor violencia. Se hacían llamar la Sociedad de Yehú, en honor de un personaje bíblico que era el terror de los sacerdotes de Baal. Comenzaron a operar en Lyon, pero más tarde se extendieron a Aix, a Marsella, a Burdeos, donde asesinaban, degollaban, violaban en nombre de aquellos que habían sucumbido a la guillotina. Más tarde se convertirían en salteadores de caminos, reuniendo fondos para financiar una contrarrevolución. Sus expediciones punitivas se cobraron la vida de varios cientos de personas. Palizas mortales, acuchillamientos en casa o en la calle, estrangulamientos. Con la subida al poder de Napoleón parece que se aplacaron, aunque cuando este fue depuesto tuvieron un resurgir breve e igualmente violento. Su importancia fue tal que el propio Alejandro Dumas les dedicó una de sus novelas, en la que, por cierto, aparecen bastante favorecidos y con un halo romántico que poco tiene que ver con la crueldad de la que nos hablan las crónicas. Han habido incluso momentos y lugares en los que los estándares de extrañeza establecidos por otras sociedades secretas ampliamente conocidas se han visto superados. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con el Ku Klux Klan. Sabemos de sus cruces en llamas, sabemos de sus túnicas blancas, de sus capirotes y de sus ritos, y desde luego también de su ideología supremacista. Pero todo esto, que ya de por sí es muy raro, a medio camino entre
lo grotesco y lo terrorífico se vio superado en los años 30 por otra organización que operaba muy lejos de los estados del sur, en los que el clan era casi algo habitual, algo que formaba parte del paisaje. Era en la ciudad de Detroit y se hacían llamar la Legión Negra. Y según los expertos era una versión si cabe más violenta que el Ku Klux Klan, una organización secreta dedicada a aterrorizar a las minorías, especialmente a los negros, pero también a los católicos y a los judíos. La Legión Negra llegó a contar con hasta 100.000 miembros a lo largo de 4 estados. Solo en la ciudad de Detroit cometieron más de 50 asesinatos. La forma de reclutar a sus miembros también era curiosa porque uno no podía acudir a la sociedad secreta y decir «yo quiero ser miembro de la Legión Negra». No. Los miembros observaban a gente de su entorno y localizaban posibles candidatos, gente que por su ideología encajase en el grupo. Y esas personas eran secuestradas a veces en plena calle. Se les ponía una capucha que les impedía la visión y eran trasladados a un lugar. Y cuando se les retiraba la capucha, descubrían una escena que parecía sacada de la imaginación de algún autor de novelas de mala muerte, porque estaban rodeados por un grupo de personajes con túnicas negras, enmascarados también con capuchas del mismo color, y que iban ataviados con unos sombreros de piratas, solo puedo calificarlos así, que además tenían la preceptiva calavera con las 2 tibias cruzadas, emblema que también adornaba algunas de las túnicas. De lo grotesca, la escena podía resultar casi cómica, de no ser porque estos personajes iban armados hasta los dientes, con rifles, con pistolas, con puñales, y al candidato se le ponía en una tesitura muy clara. De aquí puede salir 2 formas: como miembro de la organización, con un estricto voto de secreto y de no contar absolutamente nada de lo que veas, hagas u oigas, bajo pena, por supuesto, de tu propia muerte y la de todos tus seres queridos, o podía salir directamente muerto. Evidentemente, la inmensa mayoría de los candidatos elegían unirse. Finalmente, uno de los miembros, llamado Dayton Dean, que él mismo confesó haber participado en al menos 2 asesinatos, puso al descubierto al grupo y sus planes, por ejemplo, de envenenar el suministro de comida de los vecindarios judíos. Hubo redadas, hubo detenciones, pero se cree que parte de la cúpula del grupo, que estaría formada por jueces, policías, empresarios, se las arreglaron para salir indemnes de la persecución. Y así, en un universo particularmente extraño como es el de las sociedades secretas, encontraríamos unas pocas más, bueno, en realidad no tan pocas, sociedades secretas de poetas, como los Fieles de Amor, sociedades secretas de escritores como la mítica y elusiva Sociedad de la Niebla, de la que se dice que era miembro Julio Verne, que a través de sus novelas habría revelado alguno de los grandes secretos del grupo. Sociedades secretas de científicos como la Academia de los Linces, a la que perteneció Galileo y que intentaba esconder el conocimiento prohibido de los ojos de la Inquisición. En todos los países, en todos los tiempos, en todas las profesiones, sociedades secretas de criminales, de conspiradores, incluso sociedades secretas dentro de otras sociedades secretas. Y a veces yo, que me considero un conocedor de estos temas, perdón por la inmodestia, me pregunto por qué tanto secreto, por qué tanto afán de ocultarnos de la vista de los otros, de maquinar, de ocultar, de conspirar y trazar planes a escondidas de los demás. Debe de formar parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN, hasta las más remotas y primitivas
tribus de cazadores-recolectores tienen sus sociedades secretas de hombres, de mujeres, de chamanes. Y a lo mejor ahí está la clave, porque puede ser una respuesta a esa pregunta de qué es lo que ha ido mal con la humanidad, porque reconozcámoslo, con la humanidad han ido mal muchas cosas. Y todas esas sociedades secretas nos hablan de miedo y de desconfianza, de ambición de poder y de quererle imponer a los demás, aunque sea a la fuerza, nuestras ideas, nuestros modos de vida, nuestros pensamientos. Y creo que si queremos dejar de estar estancados, si queremos llegar a algo como especie, si queremos desarrollar todo nuestro potencial, que es inmenso, a lo mejor también deberíamos abandonar el secreto. Deberíamos confiar los unos en los otros. Ya sabéis que no soy creyente, pero creo que el Evangelio dice muchas cosas sabias a tener en cuenta. Y hay una frase en la que pienso siempre que me siento en este sillón, siempre que me siento delante de este micrófono, que creo que puede ser capital para el futuro de la humanidad. Y esa frase dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Yo adoro esta profesión. Adoro la profesión de contar historias, de relatar lo que se sabe, lo que se averigua y lo que se ve. Ser periodista es un privilegio y esta profesión puede adoptar las más variadas formas, casi infinitas, casi tantas como profesionales la practicamos con mayor o menor fortuna. Pero dentro de esta profesión hay unos tipos especiales a los que yo respeto por encima de todos. Los denomino cariñosamente periodistas de sangre, sudor y lágrimas. Son los reporteros de guerra, son los periodistas de sucesos, son todos aquellos profesionales que, por su trabajo, tienen la ocasión de ver lo mejor y lo peor del ser humano. Y dentro de esta categoría de grandes profesionales estaría nuestro invitado de hoy, Manuel Marlaska. Manuel Marlaska, todos lo conocéis, es el jefe de investigación de La Sexta Noticias y presentador y director de Expediente Marlaska en esa misma cadena. Manuel, bienvenido a Días Extraños. Muchísimas gracias por invitarme. Has escrito un libro, Cazaré al monstruo por ti, que trata ni más ni menos que sobre la captura y la búsqueda del pederasta de Ciudad Lineal. Caso tremendo por todo lo que supone, por las víctimas y, bueno, uno de esos casos que supongo que deja marcado a todo el mundo, que deja marcadas evidentemente a las víctimas, pero también a los investigadores y también a los periodistas. Sin duda, por lo menos en este caso me consta que las víctimas están más que marcadas. He aprendido a decir en este libro que los policías les dejó muchas cicatrices personales y profesionales también, y a mí trabajando ya en su día cuando lo cubrí tanto las acciones del pederasta como después su captura, la verdad es que ya te quedas tocado, pero cuando profundizas en el tema como he tenido que hacer durante estos meses para poder escribir el libro, pues sí, es cierto que te marca y que, bueno, digamos que miras, lo decías tú muy bien antes, lo peor de la sociedad, miras al mal muy de cerca, encarnado en la figura de Antonio Ángel Ortiz, pero también miras lo mejor de la sociedad, que es el compromiso de esos policías con las víctimas. Sí, porque he leído el libro y no es peloteo, me ha encantado. Gracias. Y la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado es el enfoque.
Porque muchas veces el público nos podemos sentir fascinados por el monstruo, porque en fin de cuentas el monstruo es el diferente, es lo raro, es lo exótico. Queremos saber porque es el peligro y queremos saber del peligro, lógicamente. Y a veces nos olvidamos de los que tienen que cazar al monstruo, que realmente son los importantes. Y tú te has enfocado precisamente en ellos, en los profesionales que retiraron de la circulación a este individuo. Es que hay una extraña fascinación que siempre me ha sorprendido por el mal, ¿no? y por los malos. Yo creo que estamos demasiado influidos por las pantallas, por el cine, por la televisión, incluso por algún producto literario donde los malos son encarnados como gente francamente interesante. Recuerdo a ese Aníbal el caníbal, ¿no? Por De la película ejemplo. de los Corderos, que pintaba el Duomo en su celda y era capaz de cocinar el hígado de sus víctimas de manera muy refinada. Y yo, en 31 años que llevo en esto de los sucesos, no me he encontrado nunca delincuentes ni asesinos parecidos, ¿no? Son gente siempre mucho más vulgar, mucho más tonta y sin ningún recorrido ni vital ni espiritual de ningún tipo, ¿no? Y en este caso especialmente, a mí lo que me interesaba era el punto de vista personal y profesional de los policías, que me constaba que habían dejado paralizadas sus vidas hasta que diesen con este tipo, ¿no? Hasta que diesen con Antonio Ángel Ortiz. Cuando ya esa sombra, ese fantasma que actuaba en Madrid delante de sus narices, que se hacía invisible para toda la policía de Madrid, empezó a tomar contornos, empezó a tomar formas y ya se le pudo poner cara, nombres y apellidos, finalmente es un delincuente como tantos otros, ¿no? Un tipo con plasticidad criminal que ha cometido todo tipo de delitos contra la propiedad, secuestros, extorsiones y que tenía, bueno, pues esta pulsión de atacar a crías, pero es un tipo absolutamente vulgar y sin ningún interés, con lo cual, de hecho, en el libro está a propósito que se le dedican muy pocas páginas a él, ¿no? Se le dedican muy pocas páginas porque es una figura sin ningún interés. Es posible que esa obsesión que mencionas en la cultura, sobre todo norteamericana, por este tipo de criminales, pues a lo mejor venga de la presencia de una figura que fue muy notable, como Ted Bundy, con unas características muy particulares, pero bueno, es que Ted Bundy solo hubo uno. Efectivamente, ¿no? Ted Bundy hubo uno y Ted Bundy puede resultar una figura muy interesante en donde a veces nos olvidamos de lo que hizo Ted Bundy, ¿no? Ha habido siempre esa especie en Estados Unidos de, no me atrevo a decir de exaltación ni de enaltecimiento, pero sí de interés, ¿no? Y en Estados Unidos es el único país del mundo donde a mí me consta que en los corredores de la muerte pues hay un montón de groupies casi, de gente que quiere conocer a Charles Manson, que querían conocer a John Wayne Gacy, a Jeffrey Dahmer o al propio Ted Bundy, ¿no? En España, desgraciadamente, hemos replicado de manera mucho menor ese fenómeno y yo recuerdo, por ejemplo, las cartas que recibía en prisión José Rabadán, el asesino de la katana, que recibía cartas admiradoras, o las que recibe todavía hoy Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo. Pues volvamos a nuestro país y a este libro, porque yo vivo cerca de Ciudad Lineal, muy cerca, en mi barrio. Recuerdo perfectamente aquel verano de 2014 y esa sensación de que el monstruo podía ser cualquiera. Es que ese era el problema de este monstruo. El problema era, cuando empiezan a estudiar los ataques, hay unos policías que se dan cuenta de que este tipo tiene que tener un aspecto agradable, no tiene que tener una voz agradable, tiene que ir más o menos vestido normal, porque no producía ningún tipo de temor, ni siquiera de recelo entre las niñas. Eso le hacía invisible. De hecho, él no utiliza nunca la violencia para llevarse ninguna niña. Él utilizaba esas trampas de vengo a traerte unos vestidos o a probarte unos vestidos o tengo una bolsa de ropa en el coche para ti. Merodeaba y observaba. Antes se aprendía el nombre de las crías, es decir, las observaba previamente. Y claro, eso hablaba de un personaje de una peligrosidad extrema. Si a eso le sumas el que en dos de sus ataques, en el de las niñas que yo he llamado Paula y Sia, se ocupa de ducharlas, de bañarlas, de adormecerlas con algún tipo de somnífero, claro, nos daba un perfil de algo absolutamente inédito en Madrid y de una peligrosidad brutal. Entonces, claro, podía ser cualquiera. Tan podía ser cualquiera que las calles se llenaron, y si tú vivías ahí lo observarías, se llenaron de coches patrulla, de policías a caballo, de policías de paisano, y delante de todo ese dispositivo, él se siguió llevando niñas. Sí, señor. Y precisamente eso llama mucho la atención a los investigadores, que es un tipo muy audaz, es un tipo realmente descarado. Es muy descarado porque él tenía la seguridad, tenía casi la certeza de que podía seguir actuando impunemente porque tenía muy bien controlados los caladeros donde él buscaba a los niños,
Los escenarios son siempre muy parecidos, los escenarios donde se producen sus ataques, y él solo siente la presión en un momento cuando ya la prensa empieza a hablar mucho del pederasta, cuando hay incluso llamamientos de la propia policía para la tranquilidad y de alertas. La unidad de participación ciudadana de la policía va por los colegios, incluso en las asociaciones de padres, a dar charlas. Él siente la presión ahí por primera vez y cambia un poco el barrio de actuación. Se va hasta Moratalaz, es la primera vez que sale de su zona de confort. Su zona de confort es Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal y Coslada, que era donde ya había atacado antes también, y se cambia de barrio. Y allí en Moratalaz tiene una tentativa, no le sale bien, y el problema que tiene Antonio Ángel Ortiz, como casi todos los seriales, los delitos en serie, tanto asesinos en serie como agresores sexuales en serie, se suelen resolver por acumulación. La policía sabe que cuantos más ataques se produzcan, más posibilidades hay del error. Y en este caso es cierto que Antonio Ángel Ortiz improvisa uno de los ataques, mientras que al resto de crías parece que estaba todo más o menos planificado. En el caso de la niña que yo he llamado Daisy, lo improvisa. Es una niña que está jugando con su primo, que en un momento dado se enfada, se va sola y se pone a orinar entre dos coches, y cuando él la ve con la ropa bajada, para el coche y la mete en el coche, además con algo de violencia, algo que no había hecho nunca, ¿no? Y improvisa ese ataque, se la tiene que llevar a un descampado, se deja ver, hay una testigo que la ve, y es la primera vez que se hace algo visible, ¿no? Este tipo. Fíjate que has mencionado eso, que hay que esperar a que se acumulen los ataques, a que cometa un error, pero en tu libro queda muy bien reflejada la angustia de los policías, porque aparte de, efectivamente, esa impotencia de tener que esperar, están observando que se está creciendo en el salvajismo de sus ataques. La frustración, la investigación, la operación Candy, los momentos que tiene y los momentos que yo he repasado con ellos, con todos los policías que participaron, lo que acumula son decenas de frustraciones, ¿no? De frustraciones, las propias frustraciones de los ataques, de cada vez que había un ataque era como un terrible jarro de agua fría. De dolor también, ¿no? Porque a Paula, a una de las niñas que yo he llamado Paula, la secuestra, se la lleva a una casa, abusa de ella, la agrede sexualmente y después la ducha y la devuelve. El siguiente ataque es terrorífico. El siguiente ataque es a una cría bastante menor, de 6 años, a Xia, la he llamado yo, es una cría china, a la que destroza. La destroza materialmente. La propia jefa de cirugía pediátrica de La Paz, que es alguien acostumbrada a todo tipo de horrores, porque el Hospital de La Paz es el referente en agresiones sexuales, cuando sale del quirófano les dice a los policías que no había visto nunca una cosa parecida, ¿no? El ánimo de los policías en ese momento es que la siguiente niña la iba a matar. Ellos estaban convencidos de que la siguiente niña la iba a matar y que por tanto había que pararlo. Pero mientras pensaban eso, ellos seguían mirando millones y millones de conexiones telefónicas, seguían revisando coches, seguían revisando videograbaciones y no daban con nada, no le acababan de poner ese perfil al pederasta, que seguía siendo un fantasma, ¿no? Es solo en el último ataque cuando ya comete más errores, como te he dicho, pero también hay ahí una frustración. La dependencia policial más grande de España, que es la sede de la Comisaría General de Policía Judicial, de Información, lo que se llama el Complejo de Canillas, graba con sus cámaras al coche del pederasta, pero a algún espabilado se le ocurrió bajar la resolución de las cámaras para que cupiese más en el disco duro y no se graba, ¿no? Da igual, ellos saben que por donde ha pasado hay cámaras también en un cajero automático y en un autobús de la MT que paró por allí, con tan mala suerte que el sol pegaba de frente en la matrícula y borró la matrícula del coche, ¿no? Ellos ya tienen un modelo y un color, una Citroën Sara Picasso, y entonces empiezan a trabajar con eso. Digo que hay frustración tras frustración porque resulta que el Citroën Sara Picasso era en aquel momento el coche más vendido de España. No había otro modelo más vendido, ¿no? Entonces, claro, era como, es que no nos puede salir nada bien, es que no va a haber, nunca nos va a acompañar la suerte, ¿no? Y como digo en el libro, a los policías les hace falta un día de suerte nada más. Y esos policías eran el grupo Candy, que leyendo tus páginas a mí me han recordado mucho a esos grupos de policías de las series de las más realistas, como puede ser The Wire. The Wire, efectivamente, que se forman y que son una comunidad muy sólida, muy cerrada. ¿Cómo es el grupo Candy? Pues el grupo Candy empezaron 6 personas en el grupo Candy, dos subinspectores, una oficial y 3 policías, fueron los que iniciaron ese grupo, procedentes de 2 grupos del SAM, que era lo que es hoy UFAM, es decir, el servicio que se encarga de los delitos sexuales en Madrid. Los aislaron de todo, los metieron en un despacho
Y efectivamente, como en The Wire, que es la serie, yo creo, o la única serie realista, me atrevo a decir, que habla de las investigaciones, en The Wire la gente no va tirando puertas abajo, ni lanzándose de coches, ni volando con explosivos las caletas de la droga, ¿no? Sino que básicamente pasa el tiempo metido en una oficina. Y también sus investigaciones son muy frustrantes. Efectivamente, revisando grabaciones, escuchando teléfonos, viendo conexiones telefónicas, y eso es como pasaba en el tiempo. Había una obsesión en el grupo y en todo el dispositivo, que era que el siguiente ataque ellos pudiesen llegar a tiempo para hacer una recogida de muestras en condiciones y para que los protocolos funcionasen, porque no habían funcionado en las ocasiones anteriores, ¿no? A ese grupo Candy después se va sumando gente procedente de los grupos de homicidios de la brigada, se va sumando gente de la Comisaría General de Policía Judicial, de los grupos de secuestros y de homicidios, gente acostumbrada a trabajar con un volumen ingente de datos y a trabajar en condiciones de mucha presión, en delitos que exigen mucha presión, y esa suma va formando una especie de hermandad que hoy continúa, por cierto. Hace muy pocos días comí con todos ellos y esa hermandad continúa, siguen unidos en un grupo de WhatsApp que sigue llamándose el Grupo Candy y siguen manteniendo unas excelentes relaciones, pese a que después de la Operación Candy y probablemente producto de las cicatrices que te digo que dejó en todos ellos, casi todos ellos cambiaron de destino. Hay un momento que me parece increíble y que da fe de la calidad humana y profesional de estos hombres y mujeres, y es el momento en el que hay que interrogar a las niñas. Hay que interrogar a unas niñas que han pasado por un verdadero calvario, pero hay que sacarles toda la información posible, toda la información que está en sus cabezas y que es básica para la investigación. Y la forma en que lo hacen me ha dejado completamente impresionado. En una investigación de un delito sexual, que pensemos que es un delito privado, en tanto en cuanto es un delito del que suelen ser testigos nada más que la víctima y el agresor, es la primera piedra de una condena se pone siempre en el interrogatorio, en la declaración de la víctima, ¿no? En este caso en la exploración del menor. Es fundamental. Lógicamente el SAM cuenta con especialistas de eso, ¿no? Hay una persona concretamente, una veterana policía que se llama Mariluz, que lleva más de 20 años en el SAM y está dedicada exclusivamente a interrogar a las víctimas, ¿no? Y es una persona capaz de obtener hasta el último gramo de información que pueda tener en su memoria, en su recuerdo, una víctima. Eso con las niñas todavía es más complicado, ¿no? Evidentemente. Y es Mariluz la primera que hace el contacto con Paula, que ha sido la mayor colaboradora de la policía, la víctima que más ha colaborado con la policía, la que ya obtiene en esa primera exploración que hace en La Paz una gran información, un gran volumen de información. Pero a partir de ese momento ya son dos subinspectores, David y Silvia, los que acuden a ella varias veces, los que recurren a ella varias veces, la pasean por un concesionario de coches buscando el coche similar al que la subió el pederasta, la llevan a varias casas buscando la guarida donde la llevó el pederasta, y la niña incluso dibuja perfectamente lo que era el edificio donde la llevaron y la casa donde estuvo. Pues nos hablabas de frustraciones y hay un momento que debió de ser terrorífico para estos profesionales, y es el momento en el que se estuvo a punto, pero a punto de levantar el dispositivo especial. El día antes concretamente del ataque a Sia, había una presión para levantar el dispositivo. Hasta entonces solo había atacado a dos niñas, a Lua, que era una niña a la que no se contaba como ataque del pederasta, nada más que para ellos, que probablemente del equipo Candy, que sabían que era el mismo, y a Paula, ¿no? Pasa un tiempo sin que ataque a nadie, y durante esas semanas hay presiones para que se retire el dispositivo porque no se le da mayor importancia. Los únicos que eran sabedores de la peligrosidad y que estaban convencidos de que iba a atacar eran los jefes del Grupo Candy y el propio Grupo Candy, ¿no? Y el jefe de la brigada, el comisario José Luis Conde, se pelea con todo el mundo para mantener el dispositivo porque sabía que iba a llegar el ataque, y llega de la manera más brutal. Uh-huh. Y hay también un momento en el que se genera una importante alarma social y aquello sale en todos los medios de comunicación y lógicamente empieza a preocupar a los políticos. ¿Y los políticos qué papel tienen en todo esto? ¿Se portaron bien? No, los políticos... Yo siempre digo que los políticos lo pudren todo, ¿no? Allí donde llega la mano de la política, sea en la policía, sea en el deporte, sea casi en cualquier lado, lo pudren todo. Y alguien hace tiempo, yo creo que descubrió que de la policía se pueden obtener réditos también, o se puede utilizar para atacar al rival, ¿no?
Hay una política que sí que mantuvo en todo momento la firmeza, su apoyo, con firmeza su apoyo al Grupo Candi y a la brigada, que era Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno de Madrid. Ella no tuvo ninguna fisura en ese apoyo, pero sin embargo hubo otros políticos que jugaron un papel muy lamentable, utilizando los ataques del pederasta para atacar a Cristina Cifuentes precisamente, y hablo de Ignacio González y de Salvador Victoria, su mano derecha, que incluso llegaron a proponer, este último, Victoria, que el caso pasase a manos de la Guardia Civil, ¿no? Imaginemos el mazazo que supone para una gente que ha dejado su vida aparcada para detener al pederasta, que estén sugiriendo que la investigación cambie de manos, ¿no? Los políticos, como digo, todo lo pudren, todo lo manchan, y en este caso también lo intentaron. Lo que pasa es que había una figura en todo esto, que es el comisario José Luis Conde, que era el que paraba, el que hacía de parapeto todos esos golpes. Cambiamos de estamento. ¿La prensa cómo se portó también en este asunto? Bueno, no se portó mal. La prensa, la verdad es que dentro de lo que cabe, no se portó mal en todo este asunto, porque había bastantes periodistas, entre los que me cuento, que sí que conocíamos detalles de la operación Candi, pero que no se debían publicar precisamente porque el bien superior era detener al pederasta. Y se guardó un prudente silencio, ¿no? Y luego está la pesca milagrosa que yo llamo en el libro, ¿no? Que cada vez que hay un suceso se llenan las calles donde ha ocurrido ese suceso de gente con micrófonos y cámaras que le dan voz a cualquier pelagatos que pase por allí y que tenga algo que decir, ¿no? Y eso, lejos de perjudicar, benefició a la policía, porque tras el ataque a Sia, Radio Macuto, alguien del barrio, dijo que sí, que había un hombre con pelo gris que le habían visto por allí rondar. La policía sabía perfectamente, por las descripciones de los testigos que tenían, que no había nadie con pelo gris. Con lo cual, cada llamada que se recibía hablando de un tipo del pelo gris, la descartaban directamente porque sabían que era producto de esa intoxicación involuntaria, por supuesto, de la prensa. Y es que hubo unos cuantos personajes que llamaron autoinculpándose, diciendo yo soy el pederasta de Ciudad Lineal. Y además el grupo Candi los tenía nominados como los candidatos. Los candidatos con Y y separado, que era como ellos mismos definían a los sospechosos, a la gente que comenzaba el sospechoso y sobre la que se centraba la investigación. Fueron varios, algunos con fundamento, algunos que coincidían sus vehículos. Hubo hasta alguno que se dedicaba a fotografiar y a grabar con un iPad a niños en parques, y que además venía desde un punto muy remoto de Madrid y se iba a esos parques de la zona caliente, de la zona cero del pederasta. Pero bueno, sus posicionamientos telefónicos fueron los que le libraron de un buen susto, ¿no? Pero es que hay gente con tanto afán de gloria y con tanto afán de los minutos de fama que decía Andy Warhol, que efectivamente llama por teléfono y dice yo soy el pederasta de Ciudad Lineal, y lo hace desde una cabina, y lo hace hasta en 2 ocasiones, ¿no? Finalmente, obviamente, no tenía nada que ver. ¿Y cuál es el indicio que empieza a señalar hacia Ortiz, hacia el verdadero pederasta? Pues mira, empieza a señalar, la última víctima, Daisy, da una serie de datos, que es un ataque improvisado, como te decía antes, cuentan con más testigos que nunca, porque en el ataque a Daisy hay la propia Daisy, que es una niña muy espabilada y da muchos detalles que ahora te contaré. Hay una vendedora de una tienda de un comercio chino, donde él para a comprar un bote de Nivea, y hay una testigo que les ve al pederasta y a la niña, ¿no? Ya son, por primera vez, hay más de un testigo. Hay 3 testigos que pueden hacer una descripción ya más, y 2 de ellos adultos que pueden hacer una buena descripción. Tanto la mujer china como la testigo hablan de un hombre muy musculado, extremadamente musculado, muy vascularizado, es decir, que las venas se le marcaban mucho, y la propia Daisy habla también de ese gran... Eso hace pensar al responsable de la investigación que ese tipo probablemente acababa de salir de un gimnasio cuando se produce ese ataque, ¿no? Lo que hace es montar un dispositivo de parejas de policías en las inmediaciones de los gimnasios de todo el barrio. Y en una pareja de agentes del distrito de Hortaleza, en este caso, que están en ese despliegue, ven un día a alguien en una parada de autobús que responde a las características que tenían. Había 3 retratos robots que se enseñaban a toda la gente del dispositivo antes de salir a la calle, se les enseñaban, no querían entregarlos para que no circulasen por ahí, se les enseñaban y decían, buscamos a un tipo de esas características, con esta estatura, de esta edad aproximada. Esos policías se fijan en ese tipo, le piden la documentación y ya hay un nombre con el que empezar, que es Antonio Ángel Ortiz. Se fijan en el domicilio que tenía, le siguen, y además el jefe de la brigada, no conforme con esa identificación, envía allí a que lo identifiquen también, a que le miren
a 2 agentes de atraco. Los agentes de atraco son los mejores fisonomistas que hay en la policía, porque están acostumbrados a identificar a personas con una grabación de una videocámara de un banco, normalmente con la cara tapada, y son capaces de, por una oreja, por ejemplo, identificar a un delincuente, ¿no? Esa oreja es de tal delincuente. Por los andares, decías tú. Por los andares, sí, por cualquier gesto. Entonces manda a 2 personas de atracos y esas 2 dicen, jefe, yo creo que es él, vamos a centrarnos en él. Y a partir de ahí ya la investigación, digamos que se da la vuelta. Se ve que se centra en Antonio Ángel Ortiz y qué cosas de Antonio Ángel Ortiz pueden coincidir con la investigación que hay hasta ese momento. ¿Ortiz es consciente en algún momento de que la policía está tras él? Tras ese parón él se mosquea, él se preocupa, cambia el coche. Cuando se entera de que el coche ha sido intervenido por la policía del lugar en el que estaba, porque la policía utiliza un truco y dice que está haciendo una inspección rutinaria, no está haciendo una inspección rutinaria, buscaba ese coche. Se preocupa mucho cuando le cuenta que se lo ha llevado la policía y es cuando emprende la huida a Santander. Emprende la huida a Santander y quiere desconectarse de Madrid, cambia el vehículo, en Santander se va a vivir a casa de su tío, pero ya estaba la policía tras él y ya no tenía escapatoria. Y finalmente se le detiene y hay otro momento que me parece terrorífico para las niñas, que es la rueda de reconocimiento. No solo la rueda de reconocimiento, lo que pasa en el juzgado, esos días en el juzgado, voy a lanzar desde aquí una reivindicación y un reconocimiento al trabajo de la Administración de Justicia, ¿no? Ahora que está tan denostada y que con tanta alegría se habla mal de jueces y de toda la Administración. La jueza María Antonia Torres, que era la instructora, una mujer que lleva media vida en los juzgados de Plaza de Castilla, una juez recta, seria, hizo un trabajo ímprobo. O sea, yo he tenido la ocasión de contemplar algo que solo pudieron ver las partes, porque eso se emitió pero a puerta cerrada en el juicio, que son las exploraciones, las declaraciones de las niñas en el juzgado y las ruedas de reconocimiento, ¿no? Esa mujer, María Antonia Torres, y el equipo de su juzgado tuneó el juzgado para que las niñas no se sintiesen mal. Se llenó de juguetes, de globos, de chucherías, de muñecos, para que las niñas estuviesen en un entorno amable. Y ella hizo todo lo posible en esas declaraciones para obtener la máxima información, casi como si de un juego se tratase, ¿no? Pese a ello, hay niñas que no eran capaces de asomar esos recuerdos, y hay un caso excepcional que es el de Paula, que ella cuando cuenta todo más o menos bien y cuando llega el momento en el que se queda sola en casa con el pederasta, rompe a llorar, pasa llorando mucho tiempo, y el esfuerzo de la psicóloga, de la propia madre de Paula, de la jueza porque saque y acabe de declarar es impresionante, ¿no? Y después las ruedas de reconocimiento, 4 niñas le reconocen sin ningún género de dudas. Y hay un momento muy especial que queda plasmado en el libro, que es cuando esa cría que está despedazada por dentro, que es Sia, la coge la jueza en brazos y la va paseando por el cristal para que señale quién fue el que le hizo daño, le dice. Y ella con su dedito apunta a Antonio Ángel Ortiz y claro, la jueza le dice, ¿qué número tiene arriba? Y la niña dice el 5. El 5. Y se da la vuelta a la jueza con ella en brazos para que ella nunca más tenga que verle. ¿Queda algún cabo suelto? ¿Nos queda algo por saber de esta historia? No queda. El cabo suelto que quedó fueron otros ataques que la policía sí que le atribuía al pederasta y otras tentativas que no pudieron sustanciarse en una condena, ni siquiera en poder acusarle de eso, ¿no? Porque había indicios bastante buenos, pero no lo suficientes como para poder procesar y condenar a alguien, ¿no? Este Estado de Derecho que tenemos, gracias a Dios, es un Estado absolutamente garantista, y hasta para monstruos semejantes tienen sus derechos y garantiza sus derechos y su presunción de inocencia, ¿no? La policía cree que al menos él tiene 3 víctimas más, en mayor o menor grado, algunas de ellas tentativas, otras consumadas, pero lo cierto es que no encontraron pruebas para poder ni siquiera sentar en el banquillo. Uh-huh. Y esta persona todavía clama por su inocencia. Sí, él no habló en la instrucción, no habló ante la policía, no habló ante el juez de instructor, no habló en el juicio y solo dedicó un monólogo absurdo de 7 minutos en el final del juicio, en el turno de última palabra, para proclamarse inocente, ¿no? Las pruebas son abrumadoras contra él, tan abrumadoras como que su ADN está en la ropa de varias crías, su ADN está en la casa de Santa Virgilia, de la calle Santa Virgilia, propiedad de su madre, donde llevó a Paula, mezclado con el ADN de la propia Paula. Es decir, la presencia de Paula en esa casa, la única explicación que puede tener es que la llevó él, no hay otra posibilidad, porque dejó su huella biológica, su rastro biológico allí, y en la ropa de las crías y en el cuerpo de las crías que esté el ADN de Antonio Ángel Ortiz, pues solo puede indicar que fue él, ¿no? El abogado que hizo un trabajo magnífico, hay que decirlo, su abogado defensor,
Era abogado de oficio, además. Era abogado de oficio, hizo un trabajo que el propio Tribunal Supremo le reconoce el esfuerzo que ha hecho, e incluso intentó con estudios de ADN demostrar que bueno, que a lo mejor era otro miembro de la familia por línea paterna el que había estado allí, ¿no? Porque por los marcadores de ADN podían ser comunes, ¿no? La policía tuvo que hacer un trabajo casi de expertos en genealogía, buscar todos los familiares directos que podía tener por línea paterna y cuyos marcadores de ADN podía compartir, y los interrogó, y obviamente ninguno de ellos tenía ninguna posibilidad de haber estado en Madrid en la fecha de los ataques. Y ya la última pregunta sí que se la vamos a dedicar al monstruo. En tu criterio profesional, que habrás tratado con delincuentes de todo tipo y de toda catadura, ¿qué tiene esta persona en la cabeza? Pues es una persona peculiar, porque yo he conocido otros agresores sexuales de niños. Recuerdo, probablemente el más terrible que he conocido era Álvaro Iglesias, Nanisex, que era un verdadero depredador de niños, que además lo grababa y lo difundía y se convirtió en una especie de leyenda en ese tipo de foros. Pero Nanisex tenía una verdadera pulsión por los niños. Tanta pulsión tenía que, estando en prisión, sus colegas pederastas le enviaban revistas como Crecer Feliz o Ser Padres, porque allí había bebés. Y entonces él necesitaba estimularse con fotografías de bebés, ¿no? Pero Álvaro Iglesias, su única actividad sexual era esa. Ortiz es un personaje peculiar porque él tiene una actividad sexual normal, una vida sexual, digo normal. Tenía novia, de hecho. Tenía una novia, sí, había mantenido varias relaciones, había estado casado, tenía 2 hijos, pero él tiene una plasticidad criminal, que es como llaman los criminólogos a esto, tremenda, ¿no? La plasticidad criminal es la capacidad para cometer todo tipo de delitos, ¿no? Desde el secuestro al robo con violencia, al robo con intimidación y también estas agresiones sexuales, ¿no? Entonces es un polidelincuente que tenía, pues, no le quiero llamar debilidad ni mucho menos, ¿no? Pero que en su afán seguramente, porque sí que encuentran los psiquiatras que le tratan, y es ante los únicos con los que habló de forma, bueno, poco, pero habló con ellos, encontraron rasgos de psicopatía en él, ¿no? De falta de empatía, de manipulación, y ese afán de poder seguramente que tenía, sobre todo, le daba mucha rienda suelta con niñas pequeñas que evidentemente son, pues, víctimas ideales para alguien con ese afán de poder. Cazaré al monstruo por ti, de Manuel Marlaska, un libro que, si tenéis curiosidad por saber cómo trabaja un equipo abnegado de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, pues os llevaréis una gratísima sorpresa. De hecho, Manuel, ya te digo yo que después de leer este libro me siento mucho más tranquilo sabiendo que este tipo de gente nos protege todos los días. Desde luego, puedes sentirte, ¿no? Yo creo que el libro también habla de eso, ¿no? Habla de la calidad profesional, pero humana también, de los policías que trabajan para nosotros. Pues muchísimas gracias, Manuel, por venir a compartir tu conocimiento y tu experiencia a Días Extraños. Ha sido un placer. Y una vez más ha llegado el momento, un momento que estabais esperando, porque sé que es una de las secciones que más os gustan, la sección de libros extraños con Ismael Cabeza. Ismael, bienvenido de nuevo a tu casa en Días Extraños. Hola Santi, encantado de estar como siempre en Días Extraños. Hoy vamos a hablar de un tema muy Días Extraños relacionado con los escritores y con los libros, pero antes sé que querías comentar algo que ha sucedido con los premios Nobel de este año y que, bueno, pues no es tan Días Extraños, pero desde luego también es inusual. Sí, hombre, la verdad es que sí que parece que, en parte, sí que parece que los Días Extraños han llegado un poco a la academia sueca. Como recordarás, el año pasado, en mayo más o menos, creo que fue cuando lo anunciaron, la Academia suspendió la concesión del premio, el del año pasado, en 2018, por primera vez desde el 43, por motivo de la Segunda Guerra Mundial. No se entregó desde el 1940 a 1943, no se entregó el premio Nobel de literatura, y desde entonces siempre, cada año, había llegado a su cita puntual en octubre de cada año. Pues resulta que el año pasado se suspendió porque, no sé si recordarás más o menos el caso, hubo un escándalo de acoso y de abusos sexuales en el entorno de la academia, y que además destapó ciertas irregularidades dentro de la institución a la hora de elegir el premio Nobel, digamos que es el galardón literario de más fama.
Para centrar un poquito la cuestión, en el ojo del huracán estaban Katharina Frostenson, una académica desde hacía más de 25 años, y sobre todo su esposo, el fotógrafo francés Jean-Claude Arnault. Los dos eran promotores del Fórum, que es un centro cultural que está vinculado a la academia, pero en noviembre de 2017 Arnault fue acusado de abusos sexuales por 18 mujeres. Vaya. A esto además se le unió que una sospecha que ya llevaba corriendo bastante tiempo sobre la filtración de los galardones que se le dieron a los franceses Leclerc y Patrice Modiano en 2008 y 2014, y que hubo ciertas filtraciones y que todo apuntaba a que pudo ser Arnault también el causante. Claro, por una parte, el tema de los abusos sexuales, bueno, está en manos de la justicia. De hecho, creo que ya le ha caído alguna que otra condena. Recuerdo una de 2 años por una violación cometida en 2011 y, bueno, tiene más causas pendientes y eso está, como te digo, en manos de la justicia. Y por otra parte, el tema de las filtraciones, pues también supuso un caos, sobre todo para las casas de apuestas. Este es un premio que mueve mucho dinero en casa de apuestas, y en 2008 una de las, bueno, la que realmente es la que se utiliza, digamos, como termómetro oficioso del premio, ¿cómo se llama esta? Se me ha ido ahora mismo el nombre, la casa de apuestas que Ladbrokes, creo que es, ¿suena? Ladbrokes. Pues esa casa de apuestas es, digamos, la que se tiene como referencia en cuanto al premio Nobel de Literatura de cada año. Pues resulta... O sea que me cuentas que a los premios Nobel la gente apuesta como si fuera, yo qué sé, la Champions. Sí, la verdad es que hoy en día hay apuestas para todo, y el premio Nobel, la verdad es que por lo visto mueve bastante dinero en la apuesta. Y como te digo, pues Ladbrokes, que es la casa de apuestas oficiosa de los Nobel, tuvo que cerrar la ventana que tiene dedicada al Nobel, la tuvo que cerrar en 2008 porque Leclerc empezó a subir en el ranking de una manera exagerada y sospechaban que había habido algún tipo de filtración, que confirmaron cuando efectivamente el premio fue para el escritor francés. Entonces, claro, ya no solo que haya filtraciones de, bueno, porque a uno le guste más un escritor u otro, sino que hay mucho dinero en juego. Entonces, y en 2014 también pasó algo similar con Patrice Modiano, también escritor francés, que también al parecer hubo ciertas filtraciones que llevaron a sospechar de que había gato encerrado. Y al parecer Arnault, ya no solo por el tema de los abusos sexuales, sino también por el tema de las filtraciones, también está en el ojo del huracán, porque se cree que él, como marido de una de las académicas, Katharina Frostenson, pues pudo ser quien filtró esos nombres y, por supuesto, quien a lo mejor se llevaría algún tipo de beneficio por ello. Pero bueno, todo esto lo que ha hecho, como te dije antes, fue que en la academia se formó un cisma importante, anularon el premio del año pasado y decidieron que este año iban a dar tanto el de 2018 como el de 2019. Doble ración de premio Nobel de Literatura, y a principios de marzo pues lo han confirmado. Y como siempre, pues bueno, los favoritos de cada año son Haruki Murakami, que el pobre siempre aparece como favorito. Este hombre tiene un inconveniente añadido este año, y es que el último premio Nobel de Literatura, el de 2017, fue Kazuo Ishiguro. Ya, aunque mucho es británico, japonés. claro, aunque Ishiguro es británico, pero nació en Japón y no se suele dar muy seguido ni a dos europeos, ni a dos americanos, entonces a lo mejor por ahí lo tiene más difícil. También, bueno, Margaret Atwood, Amos Oz, Claudio Magri, Don Delillo, Ismael Cadarí, Lobo Antunes, y tenemos la baza española, digamos, de los premios Nobel, que es Javier Marías. En este caso, pues bueno, tiene doble oportunidad de conseguir el Nobel, ya que este año se van a entregar 2. Así que bueno, como te digo, el primer jueves de octubre de este año pues se concederán los 2 premios Nobel, y bueno, a ver qué pasa. Y también la Academia ha dicho que va a modificar algunas cosas en cuanto a la entrega, en cuanto a la elección del galardón, porque había algunas irregularidades que han tenido que solucionar, evidentemente.
De todas formas, uno ya no sabe qué está pasando en el mundo. Abusos sexuales en la Academia Sueca, en la iglesia, en el cine, lo de Michael Jackson, lo de Bill Cosby. Pero ¿qué está pasando aquí? La verdad es que están saliendo casos en todos los ámbitos y, claro, casos no algunos actuales, pero otros que se remontan años atrás. Pero bueno, ahora es cuando están saliendo todos y la verdad es que se está llevando toda la justicia. Y bueno, como te digo, el caso de Arnold pues tiene bastante recorrido porque fueron 18 mujeres las que lo acusaron de abusos sexuales y creo que solo ha salido la sentencia de una de ellas, o dos, creo. Entonces eso tendrá bastante recorrido todavía. En fin, este ha sido nuestro apunte de actualidad en esta sección literaria de hoy, pero el tema que nos trata es, iba a decir un poco más suave, no, a los afectados no les debió de resultar nada suave. Vamos a hablar de muertes extrañas dentro de la literatura. Y yo creo que, por ejemplo, podíamos empezar por el más remoto, el más antiguo, y así luego ya vamos siguiendo un orden cronológico. Sí, nos podemos ir nada más y nada menos que al siglo VI, siglo V antes de Cristo. Estamos hablando del dramaturgo griego Esquilo. Eso Bueno, sí, es irse atrás, sí. Sí, los escritores de los que vamos a hablar hoy, bueno, son personajes que escribieron grandes obras y demás, pero que realmente, como vamos a ver, en la vida real tuvieron un final bastante menos épico que el de algunos de los personajes que imaginaron en sus ficciones. Y bueno, el dramaturgo griego Esquilo nació en Eleusis en el año 525 antes de Cristo. Sus obras así más conocidas, para quien esté interesado, también vamos a citar algunas de las obras más importantes de cada autor, porque son algunas muy conocidas y muy recomendables. En el caso de Esquilo, los persas, los 7 contra Tebas, las suplicantes y sobre todo la Orestíada, que es una trilogía de obras dramáticas de la Grecia antigua, que es la única trilogía que se conserva del teatro griego antiguo. Bueno, la muerte de Esquilo, porque vamos a saltarnos toda su biografía, la de todos estos autores. Y vamos al turrón directamente. Al turrón, efectivamente. La muerte de Esquilo, bueno, al ser tan de hace tanto tiempo, es cierto que hay algunas fuentes que consideran que no está probada la veracidad de esta historia, y además cuando te cuente cómo murió, la verdad es que suena súper raro, pero quién sabe. Resulta que, al parecer, un oráculo, que estaba muy de moda en esa época, lo petaba allí. Le vaticinó a Esquilo que iba a morir aplastado por una casa. Eso es concretar mucho en un vaticinio, ¿eh? Sí, pues fíjate si lo creyó Esquilo, que decidió irse fuera de la ciudad, irse al campo a vivir, básicamente. ¿Vale? Él le tenía mucho respeto y mucha consideración al oráculo y decidió que para evitar posibles malas experiencias, pues que se iba a ir al campo. Lo que no contaba es que en el año 456 a.C., 2 años después precisamente de crear a Orestíada, pues murió estando al aire libre, y atención, golpeado en la cabeza por el caparazón de una tortuga. Esa es la puñeta de los mensajes proféticos, que siempre están redactados de tal manera que te pillan sí o sí. Efectivamente, una casa, en este caso de una tortuga, pues al parecer dicen que el caparazón de la tortuga fue soltado por un águila que la llevaba en el aire, y que tú sabes que muchas veces estos animales sueltan a las presas para golpearlas contra unas rocas. Correcto, y abrir el caparazón. Efectivamente. Pues no sé si es que Esquilo a lo mejor dicen que era bastante calvo y que pudo confundirlo con una piedra, pero el caso es que al parecer efectivamente soltó el caparazón y le cayó a Esquilo encima y acabó con su vida. Así que el oráculo, una vez más, parece que acertó. Oye, qué puntería el animalito, ¿no? O sea, no... le vio allí algo redondito y liso y dijo, pues aquí mismo. Pues fíjate, no, ya te digo, hay algunas fuentes que no dan, por cierto, esta historia, pero bueno, curiosa es, y mucho.
mucho que lo es. Lo que pasa es que, bueno, nos estamos riendo, pero a él no le debió de hacer ninguna gracia. A fin de cuentas, al buen señor le cayó un tortugazo encima que lo mandó para el otro barrio. Pero no es el único que le han pasado cosas extrañas a la hora de pasaportarse para el más allá. ¿Qué le pasó a Francis Bacon? Pues a Francis Bacon, estamos hablando de un filósofo, político, abogado, escritor inglés, nació en Londres en 1561. Bueno, de sus obras más importantes, ensayos sobre moral y política, el avance del saber, o el Novum Organum, o indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza. Esas son sus obras, digamos, más importantes. Y este hombre, pues básicamente murió por curiosear, así como te lo digo. La curiosidad mató al gato y al filósofo. Y a Francis Bacon, efectivamente. Al parecer, quería comprobar los efectos del frío en la conservación de los alimentos. Y un día, pues, decidió salir fuera de la casa donde se encontraba, salir a la nieve y enterrar un pollo en nieve, rellenarlo de nieve para ver, con el paso del tiempo, la conservación de ese alimento en ese estado. O sea, era un pionero del frigorífico. Sí, es que al parecer era muy curioso, como te digo, en muchos temas. Y ese día pues se le ocurrió hacer eso, estaría nevando, estaría todo nevado y se le ocurrió comprobar ese efecto. ¿Qué ocurre? Que tal era su pasión y su entrega por todo lo que hacía, que al parecer estuvo demasiado tiempo fuera, sin el abrigo adecuado y pilló una neumonía. Que el 9 de abril de 1626 acabó con su vida. Por lo tanto, la curiosidad, como bien dices, pues mató al filósofo. Al filósofo que no debía de tener una de estas abuelas que siempre te dicen que te pongas la bufanda, que te abrigues, que te vas a constipar. Por cierto, te quería preguntar una cosa, te juro que no es broma, es curiosidad legítima. Francis Bacon no inventaría el bacon, porque ya puestos... No creo, ¿no? En 1561 lo veo yo un poco... No. Además, Bacon... No creo. La verdad, no lo creo. Oye, ya que estaba el tío inventando cosas y jugando con pollos y tal, pues lo mismo le dio por ahumar un trozo de panceta y decir, mira, he inventado el bacon. Que no lo sé, igual viene de él, pero no sé. La verdad que no lo averiguaremos. Habrá que verlo. Oye, siguiendo tu lista, el siguiente paciente que tenemos es Nikolai Gogol, que muy querido por mí, porque escribió Taras Bulba, que para mi vergüenza no he leído, pero que sí que es una de mis películas favoritas. Y este hombre también tuvo una de esas muertes que mejor para no recordarlas. Sí, bueno, realmente esta fue más triste que otra cosa, pero sí también es curioso que un hombre, como bien dice, que escribió Taras Bulba, que de hecho tú hablas imagino de la del 62, de sí, Jules Briner, claro. Efectivamente, y Tony Curtis. Pues al parecer hay otra versión de 2009 y rusa. No sé cómo será, la verdad, pero hay otra versión que hicieron, una versión rusa en 2009. Bueno, aparte de Taras Bulba, también escribió La nariz, Almas muertas, El capote, El inspector. Bueno, este hombre lo que le pasaba es que al parecer estaba obsesionado. Llegó un momento de su vida en que se empezó a obsesionar con la muerte, y más a medida que iba creciendo, que iba haciéndose mayor. Poco a poco fue llegando a límites excesivos. Fíjate, él estaba obsesionado también con ser enterrado en vida, de ser enterrado con vida, digamos, ¿no? Eso le ha pasado a más de uno. Sí, incluso al parecer escribió varias cartas a sus amigos pidiéndoles que cuando muriera, que no lo enterraran hasta que los signos de descomposición fueran evidentes. Imagínate, porque estaba obsesionado de que él realmente no estuviera muerto, lo enterraran y se despertara enterrado vivo. Nikolai Gogol dijo, niño, a mí no me entierres hasta que esto no huela fuerte. Efectivamente. Madre mía. El marrón que le pasó a sus amigos fue importante, pero bueno. En sus últimos años de vida, bueno, su estado mental se deterioró mucho, cayó en una depresión aguda, quemó de hecho algunos de sus manuscritos en febrero de 1852, y la muerte de Gogol
llegó pocos días después de haber quemado esos manuscritos, la noche del 24 de febrero de 1852. Pues él murió pocos días después, como te digo, el 4 de marzo de 1852, pero porque dejó de comer por completo, estuvo 9 días de ayuno total y falleció de inanición prácticamente. Ya es que a veces las cabezas se ponen muy trastornadas, pero bueno. Pues imagínate, pero es un hombre que realmente era joven, porque este hombre nació en 1809. Ah, no, entonces era más joven que yo ahora, de hecho. Sí, murió en 1852. O sea, era joven, pero estaba obsesionado con la muerte y estaba obsesionado con eso, que lo enterraran en vida y bueno, entró en una depresión y dejó de comer, literalmente se dejó morir. Hombre, se puede ser muy buen escritor y no tener la cabeza muy bien amueblada. De todas formas, hay muchos casos de hay, eso. sí, de hecho incluso parece que cierto índice de trastorno influye positivamente en el talento literario, no se sabe muy bien por qué. Pero es que además estamos hablando de eso, de 1852, era una época en que había un auténtico auge, una auténtica moda, efectivamente, de los enterrados vivos. Era la época en que le ponían campanillas a las tumbas y todo este tipo de cosas. Sí, es cierto. Y cambiamos de siglo, nos vamos al siglo XX, 1931. Arnold Bennett, llámame inculto, pero con este caballero sí que no he tenido el gusto todavía. Bueno, Arnold Bennett realmente nació en el siglo XIX, nació en 1867, pero sí murió en 1931. Este hombre fue un novelista británico, escribió, mira, precisamente en 1908, una de sus novelas, digamos, más importantes, una comedia de enredo que además fue alabada por Jorge Luis Borges y hace unos años la recuperó la editorial Impedimenta aquí en España. Pues esa novela precisamente tiene el título de Enterrado en vida. Mira, si es que como estábamos hablando. Todos son círculos que se van cerrando, es muy bonito el universo. Pues esto ya está cerrado. En el año 1908 la publicó y otra de sus obras muy conocidas, también de 1908, es Cuento de viejas. Bueno, este hombre, podríamos decir que su muerte la provocó por pasarse de listo. Si fuera el único. Sí, pero este en concreto lo que hizo fue bastante inconsciente, pero bueno. En el año 1931, en París, se creía, había una creencia generalizada, por los casos que se estaban dando, de que el agua estaba contaminada por tifus. Bennett decidió beber de esa agua para demostrar que el pueblo era ignorante. Ay, la leche. Y que no sabía de lo que hablaba. Porque según él, el agua estaba en perfectas condiciones, claro. Y bebió de ella. Pero, y como es lógico, a los pocos días... Contrajo el tifus. El 27 de marzo de 1931, directamente murió de tifus en Londres. Llegó a Londres y el tifus lo mató. Y fue por beber agua, de esa agua que él decía que estaba perfectamente bien y que el pueblo era un inculto que no sabía de lo que hablaba. Si es que, a veces, mira, oye, pero ahí le otorgo cierto galardón de gallardía, porque el que está dispuesto a jugarse el pellejo por demostrar sus argumentos, pues bueno, por lo menos compromiso hay que reconocerle. Sí, no, él llegó hasta el final, desde luego, con todas las consecuencias. En fin, bueno, hasta el final han llegado todos y llegaremos los demás, eso no nos quepa la menor duda. El que sí que me resulta curioso ver en esta lista es un hombre tan venerado por importantes sectores todavía de la población como Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo, periodista. Casi el siglo XX no hubiese sido lo mismo sin él, y sin embargo, ¿qué hace aquí? ¿Qué nos pinta en este listado? Pues más que por la muerte, la forma en la que se produjo su muerte, que fue bastante trágica, lo traigo a esta lista por algo que ocurrió unos días antes, muy pocos días antes de su muerte. Albert Camus, como bien dice, muy conocido, fue Nobel de Literatura en el 57, creo recordar, obras como El mito de Sísifo, El extranjero, La peste, La caída. Bueno, pues en el
El 2 de enero de 1960, los medios de comunicación informaban de una terrible noticia. Y es que el ciclista Fausto Coppi, muy conocido en aquella época, pues había muerto en un accidente de tráfico. Camus declaró en el momento, ese mismo día, en unas declaraciones que hizo cuando le preguntaron por la muerte de Fausto Coppi, porque él dijo que no conocía una manera más idiota de morir que en un accidente de tráfico. Ay, si es que escupimos al cielo, ¿eh? 2 días más tarde, solo 2 días más tarde, el 4 de enero de 1960, Camus falleció, ironías macabras de la vida, precisamente en un accidente de coche cerca de Le Petit Villeblanc. Así que por eso se dice que cuando Camus habló, desató, digamos, una maldición repentina que en solo 2 días acabó con su vida. De todas formas, buscando sobre este tema he encontrado una información bastante curiosa que no sé si conoce, pero hay especulaciones que no están confirmadas sobre la implicación del KGB en el accidente de Camus. No me digas. Eso no tenía ni idea. De hecho, hay un artículo que está interesado, si alguien está interesado lo puede leer, por internet está accesible, un artículo de Antonio José Ponte en el diario El País, del 5 de noviembre de 2011, que se titula literalmente "Fue Albert Camus asesinado por el KGB", y ahí da cierta información que da a entender que pudo estar implicado el KGB, y era por unas declaraciones que hizo Camus en contra de Rusia por una invasión, algo así, que él criticó ferozmente y que al parecer hizo que se pusieran en el punto de mira del KGB. No sé si será verdad, pero ese artículo ahí habla sobre ese tema, que la verdad es que no lo conocía y creo que es interesante. Es que estamos hablando de un tipo, junto con Jean-Paul Sartre, que era el nova más intelectual en Francia. Y hombre, no sé si el KGB se lo tomaría bien, eso de que fuera especialmente crítico con las actuaciones soviéticas. Me parece un poco excesivo, pero tampoco te creas que me extrañaría, ¿eh? Que cosas más raras se han visto. Sí, no, ya te digo, no está ni mucho menos confirmado. Lo que sí es cierto, como bien dices, que él era un intelectual que tuvo bastantes choques, bastantes roces con muchos, y de hecho en internet hay mucha información sobre esos piques, digamos, que tuvo con muchos de los personajes de la época. Uh-huh. ¿Y con quién finalizamos? ¿Quién nos pone el broche de oro? Pues mira, este es el más reciente de la lista, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Este hombre nació en 1911 en Columbus, en Mississippi, y bueno, su producción es amplísima. Y casi toda se ha llevado al cine. Sí, y con muy buen resultado. De hecho, bueno, ganó el premio Pulitzer en el 48 y en el 55 por 2 obras que son muy conocidas, Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre el tejado de zinc. También ganó 2 veces el premio de la crítica teatral de Nueva York con El zoo de cristal y La noche de la iguana, y el premio Tony a la mejor obra del 52 por La rosa tatuada. O sea, y aparte tiene una producción, como te digo, amplísima. Bueno, pues el 25 de febrero de 1983, Williams fue encontrado muerto en su suite del Hotel Élysée en Nueva York. Tenía 71 años en ese momento. Bueno, él se encontraba en un momento, aunque ya tenía 71 años, pero se encontraba en un momento de éxito profesional, pero por otra parte, su estabilidad emocional estaba bastante en decadencia. Ya hemos hablado que muchas veces el éxito en algo no quiere decir que su cabeza esté no, para nada, doy fe. Todo lo amueblada que debiera. Bueno, de hecho, al parecer la muerte de su pareja, la prematura muerte de su pareja, Frank Merlo, fue el inicio, digamos, de ese declive. Bueno, la noche de su fallecimiento, esta sí la he traído aquí, aparte porque es la más reciente de las que hay así curiosas, es porque es bastante absurda la muerte, y como verás. La noche de su fallecimiento se encontraron varias botellas de alcohol en su apartamento. Primero pensaron que había muerto por una sobredosis o algo, pero
La sorpresa llegó cuando llegaron los resultados de la autopsia. Y es que Tennessee Williams había muerto por asfixia. Pero ¿cómo había muerto? Al parecer, intentó abrir con la boca un frasco de barbitúrico. Madre mía. A otras informaciones apuntan a que era un envase de gotas para los ojos, pero vamos, el caso es que con tan mala suerte que se tragó el tapón. Esto le provocó un atragantamiento y como consecuencia de ello la muerte. También, como estaba bajo los efectos del alcohol y estaba en unas condiciones bastante limitadas, pues al parecer no pudo expulsar el tapón y por esta razón, por un tapón, perdió la vida Tennessee Williams. Por cosas más tontas se llega a perder la vida, porque el atragantamiento es de las cosas más comunes que hay. Mira, yo hace tiempo tuve un episodio de estos y afortunadamente estaba acompañado y afortunadamente una de las personas que me acompañaba sabía hacer la maniobra Heimlich y eso me salvó la vida. Pero en ese momento en el que te ves como te ves, me acuerdo que, fíjate, no tuve ni miedo. Había solamente un pensamiento que empezó a adueñarse de todo y era ¿así? ¿Así de verdad se acaba esto? ¿De esta forma tan boba? Así que fíjate, quiero aprovechar este momento para recomendarle a todo el mundo sin excepción, que aprendan a hacer esta maniobra. Es más, que aprendan a hacérsela ellos mismos. Hay tutoriales en YouTube para aprender a hacerla a los demás, para aprender a auto hacérsela, porque puede pillarte solo. Y esto te puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Y es un conocimiento que tardas minutos en obtener y que puede salvarte la vida a ti, puedes salvar la vida a otro, que no hay nada más bonito en el mundo. Y oye, de verdad, animaros. Un ratito de YouTube no hace daño y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, creo que es importante y ya no solo tanto para los demás como para uno mismo, porque sí es cierto que hay técnicas, yo las he visto como bien dice en YouTube y demás, técnicas que son, digamos, no son complicadas, no, por las que tú mismo puedes salvarte la vida, porque explicaban con algunos picos pronunciados de muebles y demás que debías golpearte, darte un golpe seco y una serie de maniobras que te podían evitar, la verdad es que una muerte. Yo lo he visto de dos formas, con el respaldo de una silla, sí, y dándote directamente un tripazo contra el suelo. Que tampoco es un poco expeditivo, pero en esos momentos, oye, mejor partirte una costilla que te para el otro barrio. Claro, sí, hombre, siempre puede tener, haciendo la maniobra Heimlich también puedes provocar, por desgracia también se puede provocar algún tipo de daño a la persona a la que está salvando, pero claro, un daño que comparado con salvarle la vida, pues asumible, todas. Pero ves, esta es la magia de Días Extraños. Empezamos hablando de los abusos sexuales en los premios Nobel y terminamos haciendo una cuestión de servicio público y haciendo recomendaciones constructivas a los oyentes. Hombre, es que realmente ya no solo hemos repasado algunos escritores, pero es cierto, como hemos hablado al principio, que el número de muertes absurdas que se producen es elevadísimo y yo creo que hay muchas que realmente se podrían evitar de forma fácil, ¿vale? Con unos conocimientos mínimos de maniobras como la que hemos comentado o algo así. Entonces, pues, sí, eso, ¿no? Y eso que no nos hemos metido en el proceloso mundo de la asfixia autoerótica. Niños, no juguéis a ciertas cosas si estáis solos. Sí, que ha habido casos famosos. Sí. En fin, Ismael Cabeza, que muchísimas gracias por traernos estos casos insólitos, siempre relacionados con la literatura. Y nada, nos escuchamos prontito. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo grande, Santi.